Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas de este su espacio Mujeres en Dinámica. Hoy un poquito disfónica, de antemano pidiendo disculpas a los amigos y a las amigas por esta distorsión un poco en la voz. Recuerden ustedes que llegamos a través de TV Quisqueya, canal 1027 de Optimum para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el canal de los dominicanos a través de nuestro canal de YouTube, Mujeres en Dinámica, Slim Latino, Dich Latino, canal 812. Repito, evidentemente, nuestro canal de Mujeres en Dinámica a través de YouTube, MNN, canales Spectrum 67, RCN, canal 85, Fios, canal 36, La Hora TV, Vega TV para la República Dominicana, canal 48 de Altiz y el canal 52 de Claro, el blog JSRD Noticias. Es un privilegio saber que estamos contando siempre con su asistencia. Y señores, es muy triste nosotros iniciar este espacio de Mujeres en Dinámica el día de hoy. Y es porque de verdad nos llena de mucha consternación, nos entristece y de hecho es así, nos avergüenza porque en más de una ocasión nosotros hemos hablado de la situación de la salud en la República Dominicana y el nivel de muertes hospitalarias. Imagínense ustedes el retroceso que tenemos ahora en el que la semana pasada lamentablemente una mujer nacional haitiana falleció luego de dar a luz, luego de parir, porque parió en la casa. Ella decidió parir en la casa porque tenía miedo a ser presa, ¿no? Ustedes saben que hay una nueva disposición de parte del Estado dominicano. Uno se pregunta por qué tantas cosas tenemos que volver a este tipo de barbaridades, porque es una barbaridad, así como nosotros demandamos el respeto a los inmigrantes donde quiera que estamos, porque los dominicanos hacemos eso. Definitivamente también hay que tener algo de sensibilidad. En ese sentido, hay un grupo que en este momento, están una comunicación para las firmas justamente y sobre todo el día en el que aconteció esto, que fue previo al Día de las Madres, que se celebran en algunas partes del mundo, aunque en la República Dominicana ustedes saben que la celebramos, perdón, el 31 o el último domingo del mes de mayo. Había países, incluyendo Estados Unidos, en el que estábamos en el preámbulo de celebrar el Día de las Madres. Yo pienso que esta situación de salud debe llamarnos a reflexión y vuelvo y repito, ciertamente yo estoy de acuerdo con que las normas sean aplicadas. De hecho, la República Dominicana cuenta con normas en términos de migración y hemos reconocido en más de una ocasión y en más de un comentario en el que esta situación no es de ahora. Es una situación que tampoco va a resolverla ninguna cumbre de partidos políticos, ninguna cumbre de líderes a los cuales se está convocando en este momento el presidente de la República y a la convocatoria que dirigentes de partidos de tradición en la República Dominicana han dado el visto bueno. Hemos reconocido también que esos líderes que hoy irán a formar parte de esta cumbre, también en su momento fueron gobernantes. Es un problema de gobierno del Estado Dominicano esta situación y que lamentablemente estos políticos no le dieron ni pies ni bolas en ese momento a esta situación lamentable que tenemos de inmigración. Yo entiendo, debemos restablecer las normas, hay canales para eso, señores, hay referentes de
de trabajadores de otras naciones, el caso, por ejemplo, de Canadá, cuando necesita algún trabajador específico, solicita a los países latinos, ¿no? El caso muy especial de México, que forma parte de esta propuesta. Es decir, hay evidencias, hay ejemplos a nivel de otros países de que sí se puede hacer este tipo de coordinación. En el caso muy especial de la República Dominicana es que nuestras autoridades, nuestros políticos, nuestro gobierno, nuestro Estado dominicano no quiere hacer realmente, no quiere resolutar en este sentido. Y sobre todo, el empresariado dominicano tampoco quiere asumir las consecuencias de todo esto. Yo pienso que hay que sentarse en esta mesa de la concertación, que hay que demandar de parte del Estado, porque jamás, señores, nosotros, así como no queremos que esto pase con ninguna dominicana en ninguna parte del mundo en donde esté inmigrando, que por miedo a ir a un establecimiento de salud prefiera perder la vida en ese momento. Esos tiempos han cambiado. Y en este momento yo entiendo que la República Dominicana no puede darse ese lujo de insensibilidad, a los enfermos y sobre todo en este caso a las parturientas. Debemos nosotros llamarnos a reflexión y hay una firma manifiesta de denuncia de la muerte de Lordia Jean-Pierre como un crimen de Estado en la República Dominicana. Esa es la situación que estamos viviendo hoy día. Veámonos en ese espejo, dominicanas, mujeres, no podemos permitir en modo alguno este retroceso en términos de atención de la salud. Reconozco que el presupuesto de la salud en la República Dominicana está muy comprometido con tantos y tantos inmigrantes y tantas parturientas, pero de verdad les soy honesta, esta no puede ser la solución. La inhumanidad, ¿no?, y la falta de atención en los servicios de salud, eso es un problema de política social. Es decir, veámonos en este cuadro, ¿hacia dónde emigramos los dominicanos? Evidentemente no podemos emigrar hacia Haití, porque en Haití no hay nada. Emigramos donde tenemos las mejores posibilidades, donde podemos dar el sustento a nuestras familias. Lo propio acontece con esta nación, señores. Yo pienso y entiendo que este debe ser el momento apropiado para que, ya que los otros gobernantes, los otros líderes de partidos políticos dijeron que sí, que se van a sentar en esta mesa de la concertación, dejémonos de hipocresías, reconozcamos que no hemos hecho el esfuerzo que se debe para justamente permitir que Haití tenga una calidad de vida. En esa forma, ellos no van a emigrar a la parte este de la isla. Eso es definitivo. Yo siempre he dicho y vuelvo y repito y ratifico, si Haití está bien, la parte este de la isla también va a estar bien. Velemos por eso, cada uno en su territorio. ¿Cuál es el compromiso del Estado Dominicano? Garantizar la frontera y garantizar una inmigración justa como se debe dentro de los estamentos legales, porque para eso están las leyes. ¿Hay que mejorarlas? Sí, pero en tanto tenemos esta que podemos ir utilizando y ver referentes a nivel internacional de países que hacen frontera y que están haciendo cosas en ambos lados de sus fronteras. Voy a una pausa, inmediatamente retorno con todo lo que resta de este espacio de Mujeres en Dinámica. Ya volvemos. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica.
Sí, señores, continuamos aquí en su espacio de Mujeres en Dinámica. Hoy es un día muy especial. Tengo la gratísima compañía de un amigo de larga data, pero es un hombre de medios, un hombre de negocios que tiene más de 5 décadas trabajando lo que es la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Para nosotros es un privilegio recibir en este día a Pedro Díaz Ballester, quien es el CEO de la Cámara Dominicana Internacional de Negocios y Turismo. Bienvenido al espacio de Mujeres en Dinámica, Pedro. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, contento de compartir contigo y de tu teleaudiencia tan especial, ¿verdad? Así que de mucho agrado. Para nosotros el placer. Pedro, sería interesante, te conocemos de muchos años, pero para aquellos que no conocen todavía, ¿no?, a Pedro Díaz Ballester, ¿de dónde es Pedro Díaz Ballester? ¿Dónde nació en la República Dominicana? Como no, bueno, nací en la calle Emilio Prudón, esquina Avenida Mella, en Santo Domingo, en la clínica del doctor Magiolo. Esa ubicación es frente al cuartel de los bomberos, el cuartel número 1, ¿verdad? El principal. Y por ende esa zona entiendo que pertenece a San Carlos, pero me crié en Ciudad Nueva, principalmente en el área que la gente conoce como del Parquecito del Faro, ¿verdad? De la 19 de marzo, donde está ahora, hace tiempo, la plaza de Montesinos. Y bueno, esa zona, ese parque fue donde me crié, pero desde niño, todas mis vacaciones, desde niño, todas mis vacaciones fueron en La Vega. Y entonces, por ende, y yo soy con mucho orgullo vegano también, y participo, de hecho, en varias organizaciones, he fundado organizaciones, tengo páginas web de asuntos de La Vega, y mi familia, prácticamente la familia más cercana, son de La Vega. Entonces, mi madre nació allá, pero se crió en la capital porque los Ballester son capitaleños, los Motas son veganos, pero ella se crió en la capital. Y entonces mi padre era también del área de Santiago, de Esperanza, pero también luego vivió muchos años en Salcedo y finalmente se desarrolló en Santo Domingo. O sea que un dominicano yo me presento de pura cepa y capitaleño. Sí, yo digo capitaleño de sangre cibaeña. Esa es mi definición. Especialmente vegano, pero desde el 70 fui a estudiar a madre y maestra en Santiago, a la universidad. Y entonces, desde esa ocasión, he sido un enamorado e identificado de Santiago. Así que, y siempre señalo, soy más santiaguero que muchos, porque tengo tantos años involucrado con Santiago. Así que, por ende, sobre todo, además de que me encanta Puerto Plata, Moca, etcétera, pero en esencia, mis raíces veganas y mi desarrollo y relación con Santiago, soy capitaleño de sangre cibaeña. Así es. ¿A qué te dedicabas cuando estabas, bueno, dijiste que empezaste a estudiar en la madre y maestra en Santiago? ¿A qué te dedicabas en ese interín? ¿Qué edad tenía más o menos Pedro Díaz Ballester? Bueno, cuando fui a la madre y maestra, tendría unos 17 años. Realmente solo duré un año allá en la Universidad de Santiago porque por asuntos familiares mi padre había fallecido 2 años antes, mi hermana y mi mamá estaban solas en la capital y hubo algunas situaciones familiares que conllevaron a regresar a la capital y entonces seguí estudiando en una PEC. Pero salí a buscar trabajo, creo que un 24 de agosto, entiendo. Conseguí mi primer trabajo en Viamar como auxiliar del gerente de ventas, porque ya mi padre me había inculcado en vida. Él falleció muy temprano, ahora el día 11 cumplió 57 años de haber fallecido y estaba, creo que con 44 o 45 años, muy joven, y él me había inculcado que el bachillerato no da trabajo,
que había que aprender algo paralelo que permitiera trabajar, y coincidentemente entonces yo había estudié contabilidad, mecanografía y archivo, y al fallecer mi padre y mi madre insistir en que no trabajara, sino que siguiera estudiando, pues también ya estaba preparado. Y entonces cuando me tocó salir a buscar el trabajo, lo conseguí casualmente por esa formación de contabilidad y mecanografía y archivo en Viamar, y ahí fue mi primer trabajo formal, porque el primer trabajo fue en Santiago, ya que el amigo Otto Rivera, en paz descanse, el fundador de Profesor de la locución. Escuela Nacional de Locución, no sé si era familia tuya casualmente, Otto me pidió que si podía darle unas clases en Santiago, y entonces los sábados de la tarde yo daba una clase de locución en el 71, siendo un muchacho, pero ya yo Es decir, había mejoraron estudiado las locución. condiciones de vida ahí definitivamente, Pedro. Sí, bueno, me pagaba Otto cada sábado la friolera de 5 pesos, pero Wow. con 5 pesos en ese momento uno bailaba y disfrutaba el fin de semana completo. O sea, era estudiante, tenía los recursos que me enviaba mi madre, y esos 5 pesos eran para hacer fiesta, sin duda, y alcanzaba y sobraba. Pero el golpe impactante fue en el primer trabajo formal, como te decía, que fue en Viamar, En Viamar. que ahí entonces me pagaban 125 pesos con 17, 18 años. Entonces, antes del mes ya yo tenía un carro, un carrito usado, que se presentó una buena oportunidad allá de un Fiat 124, lo conseguí en 1,000 pesos, para lo cual mi madre me regaló 300, que fue el inicial. Los pagarés se quedaron en 51 y algo, y como digo, desde entonces no he salido de deuda. Pero Pedro, ahí aprendí a manejar también. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo 3 hijos. Estuve casado hasta hace unos 10 años, y pues tengo una muy buena relación con la madre de mis hijos. Realmente, bueno, el varón cumplirá 36 ahora, con la bendición de Dios, el día 25. Amén. La segunda tiene 32, y la pequeña, que acaba de hacerse ciudadana hace 2 semanas, cumple 26 el día 26. O sea, el varón, el mayor y la menor se llevan 10 años y un día de diferencia casualmente. Así que, y los 3 profesionales, gracias a Dios. Pedro, y yo remontándome un poquito a lo que tú hacías, ese panorama de siendo joven, te insertaste siendo muy joven al sistema productivo en la sociedad dominicana. ¿Cómo tú ves, y sobre todo el aprendizaje y la enseñanza de tus papás, de tu papá básicamente, y que murió muy joven? ¿Cómo hacemos esta valoración? ¿Y qué tú ves en esta juventud nuestra hoy en la República Dominicana? Y a veces esta falta del valor, esta falta, como este fomento al antivalor que le estamos nosotros suministrando a nuestros muchachos, que tiene mucho que ver ciertamente con la formación de casa, pero que no está ajeno a todo esto el Estado dominicano. ¿Cómo tú visualizas eso remontándonos nosotros a la época en la que eras mozalbete y que te insertaste tan temprano y que ya tienes 3 hijos profesionales? ¿Qué tú crees que está pasando en la sociedad dominicana en ese sentido con nuestra juventud hoy día? Sí, mira, un punto sumamente interesante. Ciertamente la diferencia es abismal en muchos sentidos, porque yo te diría que por lo que he vivido y por lo que he conocido, es un asunto de formación de hogar. Y el hogar no necesariamente implica que los padres estén casados, ¿verdad? Que vivan juntos. Sino porque mis padres se divorciaron estando mi hermana y yo relativamente niños, si se quiere, pero el seguimiento, el calor, o sea, uno sentía a mi padre
como si viviera ahí físicamente. Entonces, esas enseñanzas que gracias a Dios se mantienen todavía, 57 años después, y la clave de mi madre, o sea, ambos, mi padre trabajaba de los 12 años y me decía, y era monitor de profesores, y me decía, estudiante quiere decir estudiar antes. Entonces mi madre llegó a ser reconocida como la mejor maestra del distrito en una ocasión, del Distrito Nacional. Entonces eso te da que gracias a Dios tuve formación de educadores. Mi padre era contador fundamentalmente, pero siempre estuvo ligado a la enseñanza de alguna forma, y mi madre pues 100%, pero la familia materna, los Ballester, eran educadores en esencia, muy reconocidos. Y entonces yo te diría que lo que hemos recibido ha sido por esos elementos, por esos detalles. Ahora, y lo que mis hijos han evidenciado, gracias a Dios, hasta el momento, pues va en la misma línea. Entonces, son jóvenes, muchachos profesionales, como te decía, ejecutivos, elegantes, pero mantienen su respeto en una forma invariable en términos de sus padres y de la educación en sentido general. Yo te diría realmente que ahí puede estar la clave, pero hay que añadir, obviamente, los elementos de medios de comunicación, de las redes, o sea, el universo que la gente tiene a su alcance en materia de información, pero sobre todo de desinformación y de malas costumbres. Entonces, ahí tal vez por naturaleza los muchachos tienden a copiar lo malo y a los malos, y eso pues se refleja bastante. Entonces, también el aspecto físico, el aspecto distancia, el aspecto ocupaciones, son muy diferentes a los de antes, porque tú tenías la oportunidad de comer, de almorzar todos los días con tus padres, y eso era sagrado, ¿verdad? Pero ya ahora la realidad de la vida no permite siquiera esa costumbre mantenerse, o porque los padres tienen un tipo de trabajo que tienen que almorzar en la calle, o porque los hijos tienen ocupaciones de trabajo o de estudios que no pueden estar en su casa. O sea, esos elementos con los que crecimos, de esa unidad familiar, de ese contacto frecuente con el padre y la madre, por ende la llamada de atención, donde el vecino tenía una autoridad sobre ti, inclusive, y qué decir de los maestros, ¿verdad? Hoy no, hoy son retados. Entonces... pero a tu juicio, Pedro, ¿tú crees que el Estado dominicano en este caso, o la sociedad, tiene una alta responsabilidad en esta pérdida de los valores que tenemos en este momento de nuestra juventud, de nuestros niños, de nuestros adolescentes? Sí, entiendo que eso resulta indudable, sobre todo por la falta de castigo a lo mal hecho. Entonces, el Estado, para no particularizar un gobierno en sí, sino todos, en esencia, pues el sistema ha sido sumamente permisivo en casos de actuaciones negativas contra el mismo Estado, contra el mismo recurso, vale decir la corrupción, y entonces al no haber un castigo ya tradicional, ejemplar, etcétera, en esos niveles, pero además en otros más difíciles tal vez, pues entonces el ejemplo se brinda desde arriba. Y entonces el ejemplo es que, como dice nuestro amigo Ramón Emilio Colombo, se ha convertido en el país de todo es todo y nada es nada. Así, es la expresión que ha popularizado Colombo y resume la realidad que tenemos en ese tenor, a pesar de que tenemos mucha gente buena, mucha gente seria, muchos jóvenes dedicados, uno se impresiona positivamente. Recuerda que ya hoy muchos jóvenes, y como le digo a mis hijos, ya una licenciatura es un bachillerato. O sea, usted es licenciado en tal cosa y todavía no ha dado práctica. Lo que ha dado es un primer paso, pero tiene que tener 2 y 3
títulos o diferentes o maestría o Maestrías. PhD, ¿sí? Porque ya es una Ah, competencia de ahí en adelante. O sea, usted se así quedó es. licenciado y es prácticamente un bachiller. Entonces, ¿Cuándo, por ende, creo que hay esas combinaciones y ciertamente, perdón, como señalas, el Estado tiene ujú, mucha culpa en todo eso. cuándo y cómo llega a Estados Unidos Pedro Díaz Ballester? Junio, julio del 1980, yo era presidente nacional de la Cámara Junior en la República Dominicana y había pues reactivado la organización y desarrollado la mayoría de los capítulos que hoy existen. Y entonces, en ese proceso, el headquarter, la organización mundial, estaba ubicado acá en Coral Gables, en Lejeune y University Drive, un edificio de 5 pisos que hay ahí. Y entonces, pues comencé a venir con frecuencia por reuniones que tenía ahí en la Secretaría Mundial, porque mi hermana estudiaba aquí en FIU, donde se graduó luego en psicología, Ujú, eh, y también luego por asuntos de negocio, asuntos de ligeras vacaciones, pero principalmente tránsito a los eventos que comencé a asistir a nivel internacional. Entonces mi frecuencia en Miami ya era de 4 o 5 veces al año, pero ese proceso duró unos 10 años, hasta los 90, y ya en 90 la situación cambió porque se presentó aquella crisis en el país, que recordarás, la ujú. crisis de los combustibles sobre todo, y llegó un momento en que no hacía nada en la oficina. Tenía una oficina muy bien ubicada en la 27, casi con Lincoln. Tenía un sistema de teléfono, tenía un Volvo, tenía todo y un equipo grande de trabajo, planta, inversor, todo tenía y no, aún así no Con se todos los podía trabajar. power, como dicen los dominicanos. Sí, exacto, pero el combustible no se podía Ujú, gastar. Entonces tú no podías visitar clientes porque tenía alguien que amanecía en las filas y conseguía el combustible, pero después que lo tenías en el vehículo, lo tenías que pensar para gastarlo. Entonces las plantas, el sistema de teléfono era con las plantas se le acababa el combustible. En definitiva, nos estábamos defendiendo todos con un teléfono directo que teníamos en la oficina. Entonces, en una circunstancia dije, bueno, déjame ya ir a Miami, donde ya tenía 10 años de relaciones, aunque eran más en el ambiente americano. Eh, eh, a ver, y bueno, aquí vine, entonces me integré como director de ventas internacionales de un developer importante bueno, estuvimos trabajando en eso, cubriendo New York, cubriendo Dominicana principalmente y Miami. Entonces ahí desarrollé mi actividad un tiempo y luego pues traje a la esposa, luego al niño que tenía solo un año y ya entonces la segunda nació acá en ese proceso en el 92. Ya de ahí pues 96, perdón, bueno, vine la con historia es otra. ¿eh? Pedro, ¿cuál es la valoración? Desde que llegaste, te radicaste en la Florida. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la Miami desde el valoración? principio. ¿Cuál es la valoración de la comunidad dominicana que radica en la Florida? ¿A qué se dedica la comunidad dominicana? ¿Cuál es tu valoración en este sentido? Sí. Bueno, es una comunidad positiva en sentido general. Como ha señalado la fiscal, inclusive, pues es una comunidad de la cual se conocen muy pocos casos en términos de delincuencia. Y eso pues habla muy bien de los que aquí residen en todo el estado, eh, incluyendo Miami, ¿verdad? Que se supone que debía tener una dinámica más fuerte, pero aún también es raro encontrar dominicanos involucrados en problemas y entonces eso evidencia que se trata de una comunidad que fundamentalmente laboriosa y respetuosa. Con el fallo, como conversaba hace unos días con la distinguida cónsul, de que realmente hace falta que se involucren más en la política local, porque es un hándicap que tiene nuestra comunidad, ya que muchos políticos y funcionarios ven la comunidad dominicana como más apegada a su país que a los problemas locales. Entonces, eso es un hándicap que debe resolver la comunidad Ujú. y
la cónsul no expresó su interés en apoyar que eso se active mejor en función de candidaturas, de que haya más dominicanos involucrados en posiciones de influencia, de importancia. De poder y de decisión. ¿Perdón? Digo, en posiciones de poder y de decisión. Claro, claro, tanto para que puedan apoyar a su gente, pero también para ser de más influencia entre las otras etnias, ¿verdad? Acá residentes, además de que los dominicanos somos muchos acá en Florida, pero bueno, y tú sabes, de New York bajan diario y de la costa este, en sentido general, bajan diario a residir aquí. Yo digo que están bajando más hace años a Central Florida que a South Florida. Y tiene sentido. Central Florida es más barato en sentido general. Estamos hablando de Orlando, Tampa, ese cordón, ¿verdad? Kissimmee. Exacto, exacto. Kissimmee, que es donde está la mayoría. Pedro, ¿tenemos un estimado más o menos de cuántos dominicanos hay en esta zona de la Florida, incluyendo el South y el Central, como tú dices? Más o menos, ¿cuántos dominicanos hay allá? Bueno, los números varían realmente porque se habla de cifras oficiales, de cifras de censos, de cifras de aproximación y los números son como tan diversos que uno se cuida de no especificar alguno porque no hay como una base definitiva, aunque se entiende que una gran parte de los que aquí residimos pues son residentes, muchos también cometiendo el fallo de no hacerse ciudadanos, gente con tantos años aquí. Bueno, pero eso sucede en New York, ¿verdad? Y en todas partes. Es un amor a la tierra que no han captado que eso no les afecta, sino que les beneficia porque podemos tener afortunadamente la doble nacionalidad. Entonces, eso también ha sido uno de los fallos como comunidad a nivel nacional, como comunidad dominicana en los Estados Unidos, no activar y hacerse ciudadano por ese gran cariño a la patria, como si se perdiera. Yo soy ciudadano y yo adoro mi país de igual manera, ¿verdad? O sea que eso... Con más fuerza, porque como que le prestan a uno un poquito más de atención, ¿verdad que sí? Absoluto, tienes mucho más, o sea, eres un ciudadano del país y más en estas circunstancias en que lógicamente el gobierno actual pues tiene una línea que le indicaron sus votantes para desarrollar una labor muy fuerte en materia de migración y entonces los que no son ciudadanos debían ahora activar mucho más esa posibilidad que no cuesta tanto. Si usted tiene más de 5 años, oiga, active eso. Eso no es tampoco $1 millón que le va a costar ni nada de eso. Por el contrario, le va a generar un poder, ¿verdad? De ser un ciudadano de los Estados Unidos, pero además las ventajas que eso implica, que el sistema le permite, sobre todo para fines de su vejez, etcétera, sus atenciones y finalmente para estar más resguardado ante las situaciones y las medidas que las autoridades están implementando en materia de migración, igual que sucede en Dominicana, ¿verdad? Pero sobre todo aquí hay una ola que llega un momento en que los países ya se exasperan por la migración y entonces tienen que ejercer, como reitero, sucede en Dominicana y sucede aquí, tienen que ejercer ya medidas más drásticas contra esa realidad. Entonces, cuídese y hágase ciudadano. Ese es un mensaje que quiero transmitir a tus tantos seguidores, porque realmente eso además da mucho más fuerza a la comunidad dominicana en sentido general, en todos los órdenes. Entendemos que es prudente ese llamado, Pedro. Pedro, sí, yo creo que... entremos un poquito en materia. Ustedes en el día de ayer, viernes, dieron una apertura a una feria de la Cámara Dominicana Internacional de Negocios y Turismo. ¿En qué consiste este evento? Y en este sentido, ¿cuáles son esos objetivos fundamentales de esta Cámara Dominicana Internacional de Negocios y de Turismo?
Como no, sí, la Cámara ya está celebrando su aniversario 31. El tiempo pasa. Más adelante en el año llegamos a 32 con Dios mediante. Ujú. Y bueno, una de las líneas que se tomaron hace años fue de más que reuniones formales, etcétera, desarrollar muchas actividades para generar a los miembros oportunidades más directas de oportunidades de negocios. Entonces, dentro de ese mecanismo ha habido pues misiones comerciales, networking, seminarios, conferencias, etcétera. Y el caso entonces de la Expo Feria Dominicana de Negocios, Bienes Raíces, Turismo e Inversiones, pues busca ese mismo objetivo, generar una plataforma física, presencial, donde los dominicanos acá y de diversas nacionalidades puedan ir y conocer, como dice mi hijo y socio, Dominicana está de moda. Entonces, qué mejor que presentar una plataforma, reitero, donde la gente vaya y vea y conozca algunos de esos proyectos inmobiliarios que tenemos no solo en la zona de Punta Cana, sino en otras áreas del país, que afortunadamente estamos desarrollándonos turística e inmobiliariamente por todos los rincones. Entonces, eso buscamos fundamentalmente con este evento. Es un evento con entrada gratis y que va desarrollando desde ayer en la tarde, como señalabas. Pues ayer se desarrollaron tres conferencias, paneles, a las 6, 7 y 8. Y hoy, pues desde las 11 de la mañana y hoy durante el resto de la tarde hasta el final, que concluiremos con un panel casualmente sobre la diáspora y sus contribuciones a la Dominicana y la Florida, a cargo de la cónsul general, la doctora Genilda Vázquez, con un panel donde se va a analizar esos aspectos y esas contribuciones, pero previamente habrá uno sobre empresarias, ejecutivas y profesionales acá, con un panel también muy interesante, otro sobre oportunidades en función del apoyo del gobierno de los Estados Unidos para desarrollar negocios en materia de comercio internacional, de exportación, etcétera, y los financiamientos que el gobierno americano facilita para esos fines. Otro sobre la realidad, actualidad y perspectiva de la inversión inmobiliaria y de construcción en la República Dominicana. O sea que la gente va a tener durante este sábado diversas opciones, reitero, gratis. Lo ideal es que busquen en Eventbrite Expo Feria Dominicana o Dominican Business Expo. Ahí estamos viendo en pantalla, Pedro, el flyer de invitación de ustedes. Correcto. Entonces, los invitamos a que se integren. En último caso, pues pueden ir y llevar una tarjeta de presentación y ya con eso pues podrán acceder, pero si pueden registrarse previo, pues mucho mejor, porque el proceso se agiliza más. Entonces, de eso se trata, de generar una presencia dominicana acá. ¿Cuáles son esas bondades en todos los términos que tiene la República Dominicana para desarrollar negocios? Bueno, un punto muy clave es la estabilidad política y económica. Son puntos muy claves para cualquier inversionista, ¿verdad? Estamos hablando de un país que prácticamente desde el 66 continúa desarrollando elecciones con regularidad, ¿verdad? Y ha habido detalles en una que otra, pero en sentido general tenemos elecciones cada 4 años. Y por ende un sistema democrático con sus fallos, pero es un sistema democrático que se mantiene formalmente, y eso es una garantía importante para el inversionista. Los números del país en materia económica, reflejados más que por el gobierno, por las instituciones internacionales, dan mucho que decir de la estabilidad económica y del constante crecimiento. Ese otro factor. El más importante, yo diría también, que es, como yo siempre califico, un regalo de Dios, pues nuestra gente, sobre todo en materia de turismo, pero en sentido general.
El dominicano, como sabes, es muy hospitalario, muy cariñoso. Siempre hay excepciones, como en todo y en todos los países. Pero en sentido general es una identificación muy positiva que tenemos ante el inversionista, ante el turista, de la calidad de atención y de apoyo que nosotros brindamos a quienes nos visitan o a quienes, y sobre todo a quienes van a invertir en República Dominicana. Claro. Un factor importantísimo es la ley de Confotur, un departamento que pertenece una dirección que pertenece al Ministerio de Turismo, encabezado por la licenciada Brenda Morales Mejía, y en Confotur pues se trabaja con una ley que permite exención fiscal por 15 años. O sea, 15 años que usted no va a tener que pagar impuestos si invierte en la República Dominicana en el ambiente inmobiliario turístico. O sea, eso no es para las ciudades. Esta parte, perdón, Pedro, también se aplica para, porque a veces somos muy exclusivos con los inversionistas extranjeros, no así con los inversionistas dominicanos, amparándonos incluso la ley, aparte de esta entidad que tú mencionas del Ministerio de Turismo. Es decir, estos favores son tanto para los inversionistas de capital extranjero y para los inversionistas dominicanos de nacionalidad dominicana. ¿Funge la ley igual para todos? Porque el detalle está en dónde se realice la inversión. Entonces la inversión, independiente de quién la realiza, si se hace en el ambiente inmobiliario turístico, pues está protegido por esa ley. O sea que el capital puede venir de donde sea. El detalle está claro. El departamento tiene un trabajo de verificar, ¿verdad?, orígenes de esa inversión, etcétera, etcétera, y entonces aprobar. Claro, tiene mucho trabajo porque hay mucha, continúa la inversión extranjera sobre todo, pero también nacional, en el desarrollo de instalaciones hoteleras, de resorts. Varios amigos hoteleros pues tienen, y de otras áreas industriales, etcétera, tienen y siguen desarrollando inversiones en infraestructura hotelera y en zonas turísticas. Y entonces, pues eso también, pues sin esa extensión sería bastante complicado desarrollar un proyecto cuando los otros sí tendrían 15 años de extensión. Por eso dominicanos como Fran Elías Rainieri, por ejemplo, fue de los primeros. Él, independiente de la familia, pues hizo una inversión en el área de Miches, en un gran resort. Rafael Blanco Canto también. O sea, hay muchos dominicanos que están haciendo inversiones en otras zonas. En Punta Bergantín, por ejemplo, está la familia Rainieri, y hay otros dominicanos que están haciendo inversiones dentro del país en esa zona y lógicamente reciben y merecen esas exenciones fiscales, porque si no, la competencia con los extranjeros sería muy desigual, desleal, y muy cuesta arriba. O sea que sí Pedro, pueden lograr esa exención. Desde la Cámara Internacional de Comercio, de Negocios y Turismo que representa Pedro Díaz, ¿hay alguna cápite para la concientización para aquellos nuevos inversionistas e incluso para los que ya están en torno a lo que tiene que ver con la responsabilidad social que se debe tener con la nación dominicana? ¿Hay ese tipo como de sensibilización en ese sentido? Sí, bueno, yo te diría que casualmente el mismo, no te puedo decir que hayamos desarrollado algún evento específico en ese orden. Lamentablemente uno de los que íbamos a tener ahora, que no, por una situación de quien sería la speaker, no podrá hacer el viaje, pero ese tenía que ver con ciberseguridad y seguridad en las inversiones. Pero ese era general para todo el que invierta en Dominicana. Pero en el caso específico de los que van a invertir allá,
y ese detalle que mencionas tan relevante, pues hay de hecho organizaciones muy exitosas en República Dominicana de parte del empresariado enfocadas a esas áreas específicas. Organizaciones con mucho prestigio, con mucho peso, pero además acciones de grupos, de empresas como el Banco Popular, por ejemplo, Grupo Universal, Grupo Punta Cana, o sea, hay muchos que han desarrollado con tanto énfasis esos aspectos que lógicamente el que llega tiene que fijarse en que las empresas grandes dominicanas tienen mucha dedicación en ese sentido y por ende ahí sucede como lo que hablábamos con las extensiones fiscales, tienen que meterse en el carril, porque si no sería muy notorio que su objetivo, su intención fuese puramente económica y no Claro. tener ese potencial que ya es cada día más relevante, porque además no tendrían el feedback de igual manera de parte de la sociedad, de parte del consumidor. O sea, cuando la empresa se identifica en ese sentido y la gente ve acciones, se identifica por ende, perdón, valga la redundancia, mucho mejor con la empresa y con sus productos, con su marca. Claro, porque a veces, Pedro, uno ve, pongamos una zona turística, una inversión en turismo, tú ves el entorno totalmente triste, pobre, su gente que no tiene calidad de vida, entonces como que se contrapone todo esto y lo que vendemos y sobre todo me gustaría la República Dominicana es la segunda más grande del Caribe en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. ¿A qué tú crees y cómo podríamos hacer un hombre de negocios con más de 50 años llevando relaciones con Estados Unidos y con los negociantes o los empresarios de la República Dominicana y de otras áreas, y reconociendo justamente el Banco Central que para el año 2023 superamos el 5% del Producto Interno Bruto? ¿Cómo hacer esta combinación que sea manejable y que sea sostenible para que no solo se crezca de un lado en términos empresariales, sino también que ese crecimiento se vea reflejado en las bases, en los pobres, en los que ofertan el trabajo? ¿Cómo se podría desde la Cámara de Negocios y Turismo que tú representas llevar ese mensaje para que haya cierta equidad? Lógicamente siempre va a haber uno que tiene más y el que tiene menos, pero porque por lo menos el que tenga menos se vea cierta calidad de vida, cierto acceso a una mejor calidad de vida. ¿Cómo hacer eso desde la institución que representas? Sé que es un poquito difícil, pero ¿cómo llevar ese mensaje al Estado Dominicano? Sí, bueno, yo te diría que el Estado se ha identificado con esa situación, no sé si con fines puramente de buena fe o si con fines fundamentalmente políticos. Pero fíjate que hay varias instituciones en el gobierno dominicano dedicadas a esas situaciones, esas áreas. Reitero, me imagino que el fin principal es político, pero de todas formas, lo importante es que se haga algo, porque hay demasiada necesidad y por ende, y además, el Estado tiene tantos recursos y toma tanto prestado. Creo que antes de ayer acaban de aprobar otro paquete de préstamos, 4 préstamos. Uno dice, pero esa es la única función de los senadores y del Congreso en sentido general, aprobar préstamos y sin mucho miramiento. Sin sentido, porque no se ven dónde lo están invirtiendo. Y claro, y que tenemos que pagarlo nosotros, no el gobierno directamente de su bolsillo, es de los recursos que generan por los impuestos, ¿verdad? Y otras vías. Entonces, en ese tenor, uno diría que el Estado da evidencia, por lo menos con esas organizaciones, que uno a veces no las entiende, porque son tantas, que uno no comprende cómo es la estructura. Pero bueno, lo importante es, como te decía, que hagan algo, que le lleven algo a la gente, que le lleven algo a los pobres, que le lleven facilidades, mecanismos,
que ojalá sean con la mejor buena fe y que sean estables. Entonces ya de parte de las empresas, nosotros, claro, transmitimos esa realidad. No te digo, no tenemos un programa específico en estos momentos para esos fines. Tal vez en parte porque ya, como señalaba ahorita, ya es parte, ya es un elemento que cualquier empresa, cualquier inversionista debe tener en cuenta para su conveniencia, porque reitero, son detalles que la gente, que el consumidor, el comprador observa, y si siente que todo es para un lado, que solo son los beneficios para, y se destacan algunos casos, ¿verdad? Donde la gente dice, oh, pero eso se lo llevan todo. No dejan, no les interesa el país, no dejan nada aquí en términos de inversión o en términos de responsabilidad social. Pero, y además que pues otros que sí lo hacen, como señalé ahorita, con tanta vehemencia, con tanta continuidad, y que sus principales ejecutivos dirigen las organizaciones que hay en el país, en el sector privado de esa área. Entonces, los otros, por eso te digo, sí, yo entiendo que están obligados a ponerse, a involucrarse en el carril al llegar al país a desarrollar sus inversiones, y los que no lo hacen, pues yo entiendo que lo pagan con la falta de empatía, de interés y de identificación de la gente, por ende de consumo. Así es. Bueno, Pedro, nosotros queremos agradecer tu participación en este Día de Mujeres en Dinámica, y ya para la invitación formal y final de este espacio. No tengo mucho para invertir, pero me gustaría invertir en mi país. ¿Cómo me contacto con la Cámara Dominicana Internacional de Negocios y Turismo? ¿Cómo lo hago? Y estoy a tiempo todavía de poder participar en lo que resta de este día, en este magno evento que ustedes están realizando, que se inició el día de ayer. Y gracias de antemano por habernos dispensado este tiempo, Pedro. Gracias a ti, y realmente ha sido muy agradable, muy interesante compartir contigo esta mañana. Y bueno, sí, la exposición está abierta hasta las 9 de la noche. La ubicación es en el AC Hotel Dayland Mall. Ese hotel es grandísimo. Cuando usted va por el Palmetto, lo va a ver seguido a la izquierda. Si va por el Palmetto, pues va ahí en la 88, Kendall Drive, hacia izquierda, y ya llegó. Entonces, y desde la US One, pues también llegó a la 88, que es Kendall Drive, y ya está en el mall. Y el hotel está al lado del mall. Entonces, el parqueo es gratis, la entrada es gratis, las conferencias, paneles son gratis. La última será, como señalé, a las 7 de la noche, encabezada por la cónsul Vázquez. Esa debe durar 1 hora y media promedio por los temas y la cantidad de panelistas. O sea que hay de todo hasta las 9 de la noche hoy. Todavía usted está a tiempo. Si tiene alguna consulta adicional, o sea, en sentido general, solo debe ir. Lleve su familia, lleve sus allegados, lleve sus vecinos. Pueden ir todos, porque el ambiente es para esos fines. Y realmente entendemos que si tiene alguna inquietud, en el 786-569-8471, con gusto podemos atenderle y, ante cualquier inquietud. Reitero, 786-569-8471. De todas formas, los elementos claves están a su alcance. La ubicación es AC Hotel al lado de Macy's, en el Dayland Mall, que, reitero, se va por el Palmetto, se va por US One, llega derechito. Si viene de abajo de Kendall, desde Kendall por Kendall Drive, o si viene por el Turnpike y baja en Kendall Drive, o sea, es súper derecho, ahí no hay que doblarte a la esquina, que tal cosa, derechito, por donde quiera que vaya, es derechito llegar. Bueno, queremos agradecer la participación de Pedro Díaz Ballester en este día de hoy, de este espacio de Mujeres en Dinámica. A ustedes solo me resta desearles que pasen un feliz resto del día, que se cuiden mucho, y siempre recordarles a ustedes que en la diversidad está la riqueza. Si aún no se ha suscrito a este canal, suscríbase a Mujeres en Dinámica, comparta toda esta información. Dale me gusta, hágale así al dedito, toca la campana
para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos una información a nuestro espacio. Cuídense mucho. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta entonces. Bye bye. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.